violentas, casa violenta, Claro. sería. Esto arrancó y lo vamos a contar. De hecho, lo planteamos en el graph con una pregunta que después quiero Estuvieron a los cazaviolines. que mis compañeros o nuestros compañeros opinen, porque es una decisión que ha tomado un grupo de jóvenes. La mayoría suelen parar en un gimnasio en la zona de Pilar y ellos entendieron que tenían que hacer una suerte de justicia por mano propia cazando violadores. ¿De qué manera lo hacían? Y te voy a contar cómo esto fue escalando hasta un nivel delictivo que ahora los tiene en cana a estos cazaviolines, que son furor en las redes sociales. Para que te des cuenta, este grupo de cazaviolines tiene 1,5 millones de seguidores en redes sociales acá en la Argentina. O sea, ¿qué comprobación tiene primero? Ahí te lo cuento. Mira, ellos arrancan con un mecanismo, en teoría, a favor de limpiar de las calles a los abusadores, acosadores y sobre todo abusadores de menores. La técnica que utilizaban para este fin era meterse en redes citas, puntualmente una, redes citas donde vos como adulto estableces un vínculo con una persona. En red de citas. Exactamente. Hasta ese momento ellos decían, bueno, vamos a ir ahí mimetizados con una falsa identidad a pescar posibles abusadores de menores. ¿Por qué hacían esto o de qué manera lo hacían? Se metían en la red, en esta red de citas. Una de las integrantes de la banda, de las cazaviolines, que es una mujer de 20 años, empezaba a chatear con algún caballero que aparecía en esas redes de citas. Hasta ese momento parecía una conversación de adultos, un hombre mayor que quería establecer un vínculo con una chica mayor de edad. Pero en un momento la conversación... Esa famosa red de citas que todo el mundo... Legal Total, una de estas de las tantas, Legal Total, que omito el nombre por cuestiones que te voy a contar ahora. Después vamos a ver los videos que son tremendos. Después te cuento lo que fue pasando y escalando. Entonces, ¿ellos qué hacían en esa red de citas, Sergio, compañeros? La chica integrante de la banda, ellos mismos se autodefinen cazaviolines y repito, son furor en las redes sociales. Lo que hacía era, en algún momento de la conversación que establecía con algún caballero, que en teoría quería conocerla, ella migraba y decía, mira, la verdad tengo 13 años, no soy mayor de edad, ¿te querés ver igual conmigo? Y muchos caballeros, Iban. convertidos en ese momento, a partir de ese nexo en abusadores, concertaban una entrevista con quienes presumían era una menor de 13 años, sabiendo que iban a encontrarse con una menor. Eso es un delito, claro. ¿Está bien? Hasta ahí la Pero parte... era toda una mentira, digamos, lo de los 13 años. Era un armado. Un engaño. ¿Para qué el anzuelo? ¿Para qué la carnada? Lo que hacían los cazaviolines es, hagamos esta maniobra para ver quién quiere encontrarse con una menor y abusar de una menor. Claro. Cuando el hombre llegaba a la cita, hombre-abusador, porque en definitiva estaba yendo a encontrarse con una menor en su cabeza, históricamente lo que hacían era someterlos a una golpiza en una plaza pública o a lo sumo le rompían el auto. El tema es que pasaron a mayores y de eso que era una suerte de venganza pública, que después subían a las redes, Sergio, el material de cómo sometían a estos supuestos abusadores y decían, miren, encontramos y domamos a un supuesto abusador, lo fajaban en la vía pública, le pegaban en un parque o le rompían el auto. Pasaron un escalón mucho más grave que fue secuestrar durante 3 horas a un hombre que había concertado una supuesta entrevista con una menor de 13 años, lo secuestraron en un departamento pegado a la zona de tribunales porteños y lo sometieron a vejaciones y torturas que voy a contarte en un rato. Vamos a meternos en imágenes que refrescan cómo operaban los cazaviolines. No es que estamos entrando en ningún material privado ni nada, sino que ellos mismos lo ponían en redes sociales y mostraban cómo castigaban a los abusadores que operan en las redes en la Argentina. Mirá. Una vuelta batiendo el violín. Soy un violín. Los castigos eran tremendos. Los hacían caminar. Los hacían caminar, los humillaban, los torturaban. Como una suerte de mensaje, repito, que hacían público en las redes sociales y que tiene 1,5 millones de seguidores, de gente que los bancaba diciendo, che, bien, claro, gastadas, verdugueo, vejámenes, tortura. Le tapaban la cara. Sí, los humillaban y esto lo hacían viral. O sea, justicia por mano propia, ¿no? Por mano propia, no estaba judicializado. Ahora, en el último de los ataques, o de las cacerías, graban todo y todo lo hacían viral y la gente, insisto, tiene un nivel de fanatismo y de adhesión en las redes altísimo de 1,5 millones de seguidores. No, mirá, el nombre de la piba estaba. Todo. Ahora, ¿qué pasa en un momento? Cuando pasan este escalón, el día 3 de marzo, pasan un escalón mayor, las imágenes son fuertes, usted las vio, ¿no? Sí. Y ese escalón lo superan con un argumento que es, vamos a secuestrar a una persona. Este hombre va pensando, hombre de 42 años, que repito, es víctima de lo que le pasó adentro del departamento, pero al mismo tiempo iba convencido de encontrarse con una menor de 13.
Lo secuestran en un departamento, mirá la dirección, a metros de tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, de tribunales de Talcahuano, sobre la avenida Corrientes, y lo someten a una tortura de 3 horas que incluye algo de lo que vimos en la imagen. Tenían que comer materia fecal, ¡Ah! los hacían caminar y se los aplastaban con el cuerpo, porque los acusados son la pasada? mayoría físico-culturistas, los acusados, los Mirá, cazaviolines. mirá. Bueno, Estos, hace la denuncia. los cazaviolines están acusados. Ahí de va, esto. sí. Hace la denuncia esta víctima y al mismo tiempo, vieron lo que me pasa cuando se lo cuento, es víctima porque lo torturaron, pero al mismo tiempo iba a encontrarse con una menor sabiendo que podía encontrarse con una menor de edad para abusarla, Claro. ¿no? Como si no se hubiera anima- sido la primera vez, ¿no? Exacto. Se anima a denunciar. Después de que lo someten 3 horas, lo deja en un estado total de indefensión, se quiebra y comenta y va a la justicia penal y denuncia los hechos. Y pasa esto que vamos a ver ahora. Miren, más imágenes y más tormenta. Esta es una de las víctimas. Ay, Dios mío. Mirá el físico que tiene uno de los... Le está haciendo la toma que hablamos el otro sí, día. la mata León. Todo esto era como una suerte de mensaje Le pega. social de decirle a la gente, miren, estamos haciendo justicia por mano propia, nos estamos encargando de limpiar las calles de Buenos Aires de violadores. Hasta ahí con adhesión, con fanatismo. ¿Cuánto tienen en las redes sociales? 1,5 millones. 1,5 millones de Un palo y medio. seguidores. Y además lo subían ellos se llamaban cazaviolines, lo subían etiquetándose, es decir, la gente sabía ¿Quiénes eran? Sí, vos tenías Mauro, claramente la información de cada uno de ellos. El video que vimos, la supuesta víctima o no víctima, tiene la cara tapada. Ahora, Estamos tapando por razones legales nosotros. Claro, en las redes no A estaba. cara descubierta con Ah, ok. información de todo tipo. ¿Cómo nos enteramos de lo que pasó en las últimas horas? Los propios seguidores de los cazaviolines terminan publicando en X la detención de ellos. ¿Cuándo se concreta la detención? La policía de la ciudad, la comuna número 5 y una fiscalía, primero instruyó una fiscal de mayores que se llama Silvana Russi. Cuando se dan cuenta que uno de los imputados tiene 17 años, Sergio, escucha bien, el que grababa con una de las cámaras los secuestros de los supuestos abusadores tiene 17 años, cuando la fiscal se da cuenta que es menor, declina competencia y pasa al fiscal Martín Garro de Menores. Allanan en urgencia y el día que allanan, si querés poner la imagen que estamos viendo de cómo operaban, lo que me cuentan es que frustran otro secuestro más de un abusador. Así, la policía interviene en ese mismo departamento de la avenida Corrientes, cerca de tribunales, cuando estaban por Otro más. someter a una golpiza, a una paliza. O sea, a un supuesto digamos, abusador. vamos a explicarle a la gente. El tipo ese que está de camisa, Sí. se supone que se va a encontrar con una chica de 13 años. Él en su cabeza cree eso porque está que eso- engañado. Y de está pronto violento. los encuentra estos tipos todos musculosos, fibrosos, Sí. que lo empiezan a golpear, le hacen comer, bueno, Sí, todo lo que excrementos, todas esas dijimos. cosas. Y le pegan, lo Y los maltratan. suben a las redes. ¿Y por cuánto tiempo lo tienen ahí? Bueno, la última víctima estuvo 3 horas dominada, sometida, logra hacer la denuncia. Vos fijate el pudor que le da a la víctima, porque la víctima sabe que está en infracción, La música que ponen de fondo los hijos. tratando de encontrarse con una menor que cuando va a No denunciar... lo mata de dice, casualidad, tío, le pega, No, le pega físicamente... rodillazos en la cabeza. Físicamente es sobrenatural la comparación Ah. física. Pero escuchá lo que pasa. Ahí El está. que se anima a denunciar que es la última víctima, se presenta en los tribunales y dice, che, me levantaron en la calle 4 desconocidos y me atacaron. No, después termina contando la verdad. Yo quiero Claro. encontrarme con una menor, porque si no cuenta la verdad, no puede Escuchame una avanzar la cosa, justicia. y esa persona está infringiendo la ley. Está preso. Y el otro también. Todos están presos. Ah. No el supuesto abusador, que acá viene el dilema. A ver. El tipo que fue a encontrarse con una menor de 13 Claro, no tiene está ningún detenido delito, porque claro. no llega a consumar el delito porque no existe la menor de 13. ¿Y cómo se saben que iba a ver una menor de eso? ¿Porque lo contaron los secuestradores? Porque ellos como chateaban enmascarados con una adulta, una mujer que integraba la banda de cazaviolines, ellos chateaban con la persona interesada en Entonces- usar menores, entonces tienen la información Ah, Pero- tenés ahí el y dato. tienen la captura de imagen. Ah, Sí, ahora Mike, están las capturas. está todo. ¿Y eso tiene una validez legal? Sí, lo que pasa es que ahora la justicia puso el ojo en el hecho más grave, que es la tortura y el secuestro de un supuesto abusador durante 3 horas, y no puso el ojo sobre el supuesto abusador, sino que puso el ojo en los que lo secuestraron y lo torturaron. Les cuento O sea, algo judicial sí. que tiene que ver con esto, es novedoso. Están detenidos los 5 imputados. El más musculoso. Estamos evitando las Uy, lo identificaciones que acaba de legales hacer. y físicamente las desproporciones No. Está detenido están detenidos otros 4 más, entre ellos la mujer que oficiaba de carnada y un menor de 17. Y escuchá lo que declaró el principal sindicado, que dice, miren, estoy arrepentido de lo que hice,
empecé con una idea de hacer justicia social, me equivoqué, en todo caso nos excedimos. Él dice que estaba judicializado, nosotros preguntamos si alguna vez habían hecho la denuncia y la verdad que no, que lo hacían por fuera del eje de la ley. Y lo último que les quiero contar es que todos quedaron procesados, detenidos e indagados por el delito de privación ilegal de la libertad. ¿Sabes qué dijo cuando le indagaron a al musculoso? Dijo, la verdad me equivoqué, me arrepiento, lloró durante la indagatoria. Yo no le daba de comer materia fecal ni orina, sino jugos y gelatina, eso está distorsionado. Trató de atenuar su responsabilidad. Por ahora los 5 presos. Incluso había disparos con pistolas de aire comprimido, dicen las víctimas, para parte del sometimiento. Es un hecho novedosísimo. La verdad que nos plantea este interrogante. Ellos son venerados en las redes sociales hasta este momento por mucha gente que decía, está bien lo que hacían de ir a buscar abusadores y de exponernos. Acá pasaron un límite que los convirtió en autores de un delito. Hablando de series que recién hablaba Marina, la serie Dexter. Claro, porque terminan cometiendo el delito ellos, que es secuestrar a una persona y tenerla y torturarla durante horas. La serie Dexter. ¿Y cuál sería? ¿Plantea esto? Claro, Dexter es un policía especialista en ¿cómo se llama? Análisis de los tiroteos, de las muertes, especialista en temas de sangre, ¿viste? Hacen todo un análisis. Y el tipo tomaba la decisión de salir a matar gente que sabía que había cometido y que la justicia no los tomaba. Es igual, pero los mataba, los cortaba y después los tiraba en el mar ahí en Miami, que él tenía. Una serie, estoy hablando. Yo no te digo que estos tipos hayan visto eso y decían, vamos a hacer justicia por mano propia, ¿no? Lo que pasa es que acá me parece que lo que cambia la vara es, mientras solamente se dedicaban a bofetear a alguno en una plaza que no se dedicaba, y después lo dejaban en libertad. el auto, lo dejaban en libertad. Ahora pasaron una línea muy delgada, delgadísima, que los convierte en autores de delitos severísimos. Te repito, están detenidos 5 de ellos por privación ilegal de la libertad, artículos que tienen penas de hasta 20 años de prisión. Lo vamos a seguir el tema, es un adelanto de este programa. Imagínate para la familia del tipo que está con camisa, con esa mochila. Bueno, ahí está que el lo otro reconoce, problema. mirá Vos dónde te estábamos, enterás ¿no? No, porque ¿sabés qué les hacían también? Tengo un minuto más. ¿Sabés qué les hacían también? Como parte de la operatoria, cuando terminaba la tortura, les chupaban las cuentas bancarias y los teléfonos. Llamaban a las familias y los extorsionaban. Y le decían, che, si no querés que divulguemos que tu hijo, tu marido, es un violín, tenés que pagar. Entonces también recaudaban dinero. Claro, pusimos héroes o villanos porque para mucha gente eran héroes. Mientras no habían pasado a torturas y demás en esto de escrachar a violadores, eran héroes. Ahora están comprometidas su situación procesal detenidos. Claro, pasa que a veces como la justicia no actúa, los tipos actúan por su cuenta. Exacto. Gracias. Hasta las pelotas están. Es una de las figuras más polémicas y controversiales de los últimos 20 años. También es una figura inseparable del cambio de milenio y de la aparición de una cultura más popera en relación con el metal, el glam y el rock. Hablamos de Marilyn Manson, el músico que para finales de la década del 90 empezaba a pisar fuerte la industria y que en 2 décadas iba a estrellar su carrera con fallidas películas, denuncias por abuso y un dúo con un ex Mambrú. ¿Cómo fue que comenzó todo para este artista? ¿Sus problemas legales están asociados a su familia? ¿Es el mentor de My Chemical Romance? ¿Al final era o no era el de los años maravillosos? ¿Lo de sacarse las costillas para hacerse la autosucción era todo cuento? Bueno, pónganse cómodos que es momento de darle pie a la historia del anticristo superstar, que con sus videoclips asustó más que Obedece a la Morsa. De hecho, ¿sabías que están relacionados Marilyn Manson y Obedece a la Morsa? Seguro lo sabía, pero te lo voy a contar igual porque hay que rellenar este video. Mirá cómo me luqué hoy. Puse hasta... En un videoclip Manson hace una parodia de eso, de esa la morsa. La cruz invertida, porque hoy vamos a hablar del señor Marilyn Manson. Nacido el 5 de enero de 1969 en la ciudad de Canton, Ohio, mucho antes de ser Marilyn Manson, este artista fue Brian Hugh Warner. Y mucho antes de ser ese personaje oscuro que se hizo famoso por sus canciones y la estética que la acompañaba, Brian tuvo una formación religiosa. Si bien desde joven mostró una fascinación por el rock y el arte que luego influiría en la decisión de vida que tomaría para su carrera, hubo una educación que también lo modeló, la escuela cristiana a la que asistió, la escuela Heritage Christian School, que fue determinante para su rechazo hacia las instituciones religiosas y el adoctrinamiento. Es ley igual, te obligan a ir a la iglesia o a una escuela cristiana y de grande te convertís en Marilyn Manson o en Magnum Fito. Nos pasó todo, perdón.
Y es que en la Heritage Christian School no solo le decían qué cosas estaban bien y cuáles no, también fue uno de esos tantos que pueden tachar en su lista el casillero destinado a expulsado del colegio. Claro que no tuvo una expulsión como la de cualquier persona. Cuando todavía era Brian, fue expulsado por un intercambio con uno de sus profesores que se desató a partir de un consolador. Aparentemente el problema nació cuando a Brian se le ocurrió que era una gran idea poner el dildo de su abuelo en el escritorio de la profesora de catequesis. ¿Por qué el abuelo tenía un dildo? Es algo que no sabemos, no voy a preguntar, no voy a juzgar para nada. Fue la gota que derramó el vaso tanto para la escuela como para Brian, que a esa altura ya estaba muy enojado con esa educación que le prohibía escuchar a Led Zeppelin, Black Sabbath o Kiss, y que terminó siendo el germen de su álbum Antichrist Superstar, que publicó en 1996. No está claro cómo se lo tomaron los padres. Lo que seguramente no esperaban era que todo eso fuera el germen del monstruo de Marilyn Manson, como el propio cantante llegó a definirlo en una entrevista. Lo cierto es que para cuando le tocó inspirarse y darle vida a su primera banda, el nombre no tardó en aparecer. Era 1989 y Brian Warner trabajaba como periodista abocado al mundo de la música, cuando decidió formar su banda Marilyn Manson and the Spooky Kids junto a Scott Putesky, quien tomaría el nombre artístico de Daisy Berkowitz. ¿Por qué decidió tener este nombre Brian? Bueno, el nombre era una amalgama de dos íconos culturales opuestos: Marilyn Monroe, símbolo del glamour y la perfección, y Charles Manson, líder de la secta responsable de asesinatos infames como el de Sharon Tate. Con esto buscaba representar esa dualidad que hay en la sociedad yankee y en la industria del entretenimiento en general. Un amor por todo lo que brillaba, pero también cierto morbo por cualquier cosa medianamente oscurita. Estaba claro que desde bien iniciado el proyecto, la idea de este músico era provocar. Y fue tan grande la provocación que tiempo después el propio Charles Manson se hizo cargo de este homenaje y le mandó una carta. No sabemos si Marilyn Monroe hizo lo mismo, pero a lo mejor el músico se compró una ouija para contactarla. La carta que Charles Manson le mandó a Marilyn Manson desde la cárcel fue filtrada a través de internet y por lo que se pudo ver tenía pasajes tan amenazadores como abstractos y poéticos. Me ha llevado mucho tiempo llegar hasta donde podía tocar a M. Manson. Ahora tengo una carta que jugar. Puedes mirar dentro de mí sin ánimo de lucro. No entiendo. Ya lo vas a entender. Sin duda es un pasaje que claramente le hubiera gustado sumar en su autobiografía The Long Hard Road Out of Hell, publicada en 1998, que detalla todo sobre su vida en un trabajo que contó con la colaboración de Neil Strauss. Abarca desde su infancia en Ohio y sus experiencias traumáticas, incluidas historias de abuso, hasta cómo descubrió la música como una forma para expresarse, mientras leía artistas como Friedrich Nietzsche. Y así como habla de la banda y su formación, tampoco escatima en contar detalles sobre los excesos que tuvo. Y no, lamentablemente no habla del mito de las costillas que se sacó ahí. Habla de excesos tanto en ingesta de sustancias como en situaciones de abuso, que seguramente no lo ayudaron para nada cuando empezaron a aparecer las denuncias en su contra. Pero no nos adelantemos. Hablemos primero de cómo fue que se hizo famoso. ¿Se acuerdan de que la vida de Brian antes de ser Marilyn Manson comenzó de la mano del periodismo? Bueno, fue esa faceta la que lo conectó con gente de la industria que lo ayudó a crecer. Entre estos mentores estuvo un tal Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails, que fue entrevistado por Brian Warner y que luego lo acompañó en el proceso de lanzamiento del primer álbum, Portrait of an American Family, que lanzó en 1994. Sin embargo, no fue ese proyecto el que hizo que Marilyn Manson se hiciera conocido como una nueva estrella en la industria musical. La provocación y el contacto con Trent Reznor no fueron suficientes, pero sí sentaron las bases para lo que iba a ser ese segundo disco que ya iba a dar que hablar. Ese álbum fue el que les mencioné antes, Antichrist Superstar, que lo empezó a posicionar como un artista al que había que tomar en serio. Imágenes apocalípticas y nihilistas lo ubicaron junto con la estética del grupo, bien gótica y satánica, en el selecto lugar al que solo unos pocos pueden llegar. Y así como iba a ser su carácter disruptivo el que hiciera que llamara la atención por todos lados, también iba a ser el culpable de que lo asociaran con tragedias como la de Columbine en 1999. Y es que a pesar de que no haya existido ninguna conexión directa entre los jóvenes que aterrorizaron a toda una escuela a finales de la década del 90, los medios no dudaron en conectar este tipo de consumos con la mentalidad de una persona capaz de cargarse a varios de sus compañeros de escuela. Eran esos medios los que parecían no entender las letras y los mensajes de rebeldía que implicaban las canciones de Marilyn Manson, con producciones como The Beautiful People y Disposable Teens. Y
Y así como hablamos de la parte controversial del éxito a finales del nuevo milenio, también tenemos que hablar un poco de que ese éxito vino con un par de desmayos. Bueno, aunque en realidad quizá lo justo sea culpar a la edad. Y es que en 2013, cuando Marilyn Manson tenía 44 años, sufrió un colapso en el escenario en pleno concierto en Canadá. Estaba cantando la canción de Beautiful People cuando se derrumbó repentinamente frente al público. Lo divertido es que la banda siguió tocando, hasta que se dieron cuenta de que no era una joda, y los profesionales de la salud que estaban a cargo del recital tuvieron que subir para atender al cantante. No fue la única vez que le pasó. En 2018 volvió a atravesar una situación similar en un recital en Houston, Texas. Fueron 4 canciones en total las que pudo disfrutar ese público, al que luego le explicaron que el cantante había sufrido un golpe de calor que lo había obligado a dejar el recital inconcluso. Y sí, maestro, con el calor que hace vos, todo de negro, con cuero, con los borcegos, maquillado hasta la bola. ¿Qué esperaba que pasara? Aunque a lo mejor no era el golpe de calor lo que lo tenía mal, quizás eran las denuncias que se empezaban a acumular en su contra. Para 2007 Marilyn Manson ya no tenía problemas de ser el enemigo público de unos cuantos. De hecho, se llegó a pelear con la gente de My Chemical Romance, con la que era asociado como parte de sus influencias, y a quienes les dijo: la mutilación es la forma más sincera de adulación. No se lo dijo en un testimonio al pasar. Les dedicó una canción a quienes también definió como una versión penosa y superficial de su música. Gerard Way, por su parte, no se quedó atrás y minimizó no tanto las críticas de Marilyn Manson, sino al cantante en sí, diciéndole: aún no hemos encontrado a alguien que nos haya pegado en una forma que debamos tomárnoslo en serio. Las polémicas siguieron acumulándose con la ya mencionada situación que implicó una burla sobre la salud mental de Paris Jackson en un recital donde le dedicó el tema Disposable Teens. Tampoco faltaron enfrentamientos con el gobierno ruso, que definió su música como sadomasoquista y lo obligó a cancelar una presentación en aquellas tierras porque lo consideraban un insulto a los creyentes ortodoxos. Lejos estaban estos problemas de ser los más serios para este artista, que en 2018 iba a ser parte de una denuncia por abuso que hacía Evan Rachel Wood, quien en ese año decía que un artista había abusado de ella. 3 años más tarde le ponía nombre y apellido a la incógnita y dejaba en evidencia a Marilyn Manson. Pronto iban a llegar más y más denuncias que se iban a contar en producciones como el documental británico Marilyn Manson desenmascarado. I remember I positioned myself very carefully because I didn't want to be too close to the stage because the men get violent. El documental emitido por Channel 4 reunía testimonios de presuntas víctimas y de varios de los colaboradores en un relato dividido en 3 partes, donde se hablaba no solo de los casos, sino también de cómo los medios habían ayudado a ocultar todas estas situaciones atravesadas por las víctimas de Marilyn Manson. Evan Rachel Wood era la que cargaba con la bandera de las denuncias por abuso emocional, físico y sexual, y fue por su insistencia que discográficas y representantes rompieron el contrato que tenía con el tipo, al que hacía una década todos admiraban. Acompañada por algunos colegas de la industria del cine, Evan Rachel Wood había asegurado que la relación, que nació en 2006, cuando ella tenía 18 años, y Marilyn Manson la duplicaba en edad, había terminado en 2010 del peor modo. Según contó, había sufrido una serie de agresiones sexuales y psicológicas, incluido un episodio traumático, como lo fue su participación en el video musical Her Shaped Glasses, cuyo rodaje, cito, fue una experiencia extremadamente perturbadora. I knew that I was uncomfortable and that something terrible was happening, but it was that, oh God, if I say anything, I'm gonna get in trouble. It's gonna hurt me. It's gonna hurt my career. I can never tell anybody that this happened. En el documental también se hablaba de cómo Marilyn Manson había creado un Bad Girls Room, una cabina insonorizada donde supuestamente encerraba mujeres durante horas como forma de castigo. Algo que se podría sostener si escuchamos la denuncia de Esme Bianco, actriz de Game of Thrones, que acusó a Marilyn Manson de maltrato verbal, restricción de comida y sueño, mordeduras, electrocuciones y azotes sin consentimiento, además de abusos sexuales en múltiples ocasiones durante su relación de 2 años. Esme Bianco llegó a hablar de un incidente en el que Manson la persiguió con un hacha, haciéndola temer por su vida.
En el documental Marilyn Manson desenmascarado también se habla de cómo el cantante llegó a generar un vínculo casi sectario con sus admiradores, que sumado al tratamiento de los medios podría ser una forma de explicar cómo pudo actuar sin consecuencias durante tantos años. También aparece el testimonio de uno de los grandes amigos de la infancia de Marilyn Manson, que lo conocía cuando todavía era Brian Warner e iban juntos a la escuela cristiana. Se trata de Scott Wade, que en el documental es uno de los que evidencia los particulares comportamientos del padre de Brian, quien solía hacer comentarios y chistes de índole sexual bastante incómodos. De hecho, hay una grabación inédita de Manson hablando de su padre y describiéndolo como violento, errático y obsesivo, para luego sentenciar: ahora me doy cuenta de que soy él. You know, when I was growing up, I think that I didn't want to be like my father. My father was, I don't know, violent, erratic, driven, which I realize now, okay, that's me. Más allá de todo, Manson se encargó de negar todas las denuncias que hubo en su contra, aunque tuvo que llegar a un acuerdo extrajudicial en 2023. Además de asegurar que todo lo que decían Ivan Rachel Wood y quienes aparecían en el documental habían distorsionado la realidad, tuvo que ser él quien le pagara a Ivan los honorarios de sus abogados después de denunciarla por difamación. Cerca de $327,000 le tuvo que desembolsar a la actriz de Westworld, a pesar de haber asegurado que ella le había arruinado la carrera musical y cinematográfica. Así porque también hubo un costado actoral para Marilyn Manson. Aparentemente desde muy temprana edad Marilyn Manson quería ser actor. De hecho, se lo vio en producciones como Sons of Anarchy o Jawbreaker, pero también estuvo repleto de papeles que se anunciaron con bombos y platillos y quedaron en el olvido. En 2006 se anunció una película de terror que iba a tener como responsable a Marilyn Manson. El cantante anunció que llevaría a cabo el guión y la música para una película llamada Fantasmagoria, que comenzaría a filmarse en 2007. La idea del proyecto era centrarse en las obsesiones de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, con una niña llamada Alicia. Una película autobiográfica, se podría decir, un actor de método el tipo. Aunque se mostraron algunas imágenes en la Berlinale de 2006, este film, que iba a tener como protagonistas a Manson y a Lily Cole, jamás vio la luz. No fue la única producción que no se hizo realidad. En 2009 la prensa anunció con mucha euforia que Manson iba a protagonizar una nueva película con Emma Watson, la estrella de Harry Potter. Juntos iban a hacer una reversión de La Cenicienta con un toque gótico, con Emma Watson en el rol de la princesa de Disney. Jamás se hizo. Algo que sí hizo Manson tiempo después fue cumplir su sueño de ser parte de la serie Eastbound and Down, de la que era abiertamente fanático. Fue en 2013 cuando logró ser parte de la comedia, que se volvió noticia no tanto por su aparición como actor, sino porque se mostró a cara lavada. Y la verdad, si prestan atención, es como si Capusotto hiciera cosplay de Snake. No fue el único sueño que cumplió en su vida, porque cuando vino a Argentina podríamos decir que cumplió uno impensado. Y es que su paso por Argentina en 2016 nos dejó uno de los crossovers más insólitos. Mientras La concha de la lora, que no lo pude ir a ver. No lo pude ir a ver ese año, cuando vino acá a la Argentina. La puta madre que lo parió. quedaba en el Hotel Faena durante su presentación al Máximo Festival, coincidió con Tripa, el ex cantante de Mambrú, que estaba dando un show en el hotel. Es raro pensar cómo se dio esa conversación puertas adentro, pero lo cierto es que los presentes pudieron ver cómo Marilyn Manson se unió a Tripa para cantar un hit de Eurythmics como Sweet Dreams Are Made of This, que el músico de Ohio había reversionado en 1995. También cantaron un tema de Prince y otro de Joan Jett. Hubiera estado muy bueno igual hacer un cover de A veces gano, ¿no? Me gusta. Che, podría contarles, ¿no? De cuando yo fui a Popstar, porque Posta, realmente fuera de joda, sí fui a Popstar, me eliminaron en la primera vuelta, pero estuve ahí, podemos hacer un video sobre los Mambrú. Si quieren que hagamos videos sobre los Mambrú, escriban Mambrú aquí debajo. Una fusión inolvidable para los dos, y eso que hablamos de un tipo como Manson, que también grabó un tema con Johnny Depp para su disco Born Villain. Habrá que preguntarle cuál de los dos crossovers disfrutó más. También hay que ver cuáles serán las nuevas sorpresas que nos depare, porque aunque no lo crean, se viene una nueva gira de Manson. A pesar de las controversias, Marilyn Manson sigue siendo un artista polarizante, pero influyente. Su capacidad para provocar y desafiar las normas lo ha convertido en una figura única en la cultura popular, que podría ser de esas que vuelve de la cancelación. Al menos, intenciones tiene. En 2024, Manson volvió a sacar un disco tras 4 años de silencio, entre los que transcurrieron sus problemas legales.
En 2024 publicó One Assassination Under God, Chapter 1, un álbum que le dedicó a los fans que han estado fuertemente de su lado, que cuenta con canciones como As Sick at the Secrets Within o Raise the Red Flag, y que también cuenta con una nueva conformación de su banda, que incluye por primera vez a una mujer, la guitarrista Reba Meyers. ¿Califica como medio aliadín esta movida o no? Por cierto, muchos de sus problemas legales se terminaron porque la justicia desestimó cargos porque no fueron presentados a tiempo en el plazo dado. ¿Significa esto que lo declararon inocente? No. Solo significa que no se cumplió el protocolo para el juicio y como pasó el tiempo, se descartó. Como sea, 2025 promete ser un año muy movido para Manson, que anunció presentaciones por Europa y muchos esperan saber qué lugares de Latinoamérica visitará, después de haber confirmado que estará en el festival Vivo por el Rock en Perú, a finales de marzo de este año. En una de esas capaz vuelve a Argentina y cuando esté aquí hace con tripa ahora sí esa tan dilatada y prometida versión de A veces gano con Marilyn Manson. Me copa igual, me copa. Pará, ¿dije lo de obedece al amor o no? Si no lo dije en el video, lo voy a decir acá. Aparece en el videoclip de The Dog Show. En el video se puede ver a Manson en un desierto sombrío hasta que lo atrapan y encierran en un aparente laboratorio donde quieren experimentar con él. Y es ahí donde al compás de la letra y delante de unos maniquís blancos aparece Sandy bailando de una manera un tanto bizarra, perfecta para el tipo de música que hace Manson. Un cameo que quedó para la posteridad. Si no sabías ese datazo, te lo acabo de tirar ahora. El Quichuga es un muchacho que se dedica a contactar... Para, ¿este era el de Coso? ¿Este era el que vimos antes? ¿Era el Quichuga? estos pederastas vía online, haciéndose... Yo me acuerdo que hacía esto, pero hacía un montón de años, no sabía que todavía lo seguía haciendo. Y encima ahora está la concha. pasar por menores de edad.